noches. Mi nombre es Juan Toribio Milanés, soy docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana. Aquí en República Dominicana hoy estamos a 31 del mes de enero del 2025. En este momento son las 9:01 de la noche, pasado meridiano. Este que usted observa aquí es el canal de Faustiniano. Nosotros hoy vamos a elaborar un video tutorial sobre simplemente un espacio métrico muy especial, y estos recursos los elaboramos para que le sean útiles a cualquier persona que le interese, y especialmente a los estudiantes que cursan algunas asignaturas conmigo. Pues como le decía, por ejemplo, este recurso, aquí dice espacio métrico y uso de GeoGebra. Pueden observar este video, entre otros, que les muestro en él mismo. Esta tutoría espero que les sea útil a los maestros que están haciendo una maestría en matemática educativa en San Pedro, y a cualquier persona luego que le interese, como también a los estudiantes míos de variable compleja de educación, y a cualquier persona que le interese en general. Ahorita vamos a mostrar, como siempre lo hacemos, algunos recursos y fuentes, pero en esta vez nos vamos a ir de manera directa, un poco rápido, al contenido, el ejercicio que queremos realizar. ¿Qué queremos realizar? Bueno, ya aquí previamente he preparado algo en GeoGebra para mostrar. Quiero aclarar que en esta parte que he creado, la idea básica es mostrar de manera más comprensiva. Mire, nuestro espacio es este círculo unitario. En términos de variable compleja, esto representaría todos los números complejos cuyo módulo es menor que 1. Simplemente eso es un círculo unitario. Aquí se ha introducido la desigualdad que genera esta gráfica. ¿Qué otra cosa hemos introducido? Bueno, hemos introducido parámetros. Aquí, si usted le da a este deslizador, en esta parte de aquí le estoy dando, y puede introducir un parámetro. Yo no lo voy a introducir porque ya lo tenemos aquí, pero si usted le da aquí, a estos parámetros, aquí puede observar que tenemos X1, Y1, X2, Y2. Le llamamos así, y entonces estos parámetros que se han introducido para crear números complejos, o en este caso puntos en el plano. Nuestros puntos están ahí. Estos puntos, mírenlo aquí. Simplemente vamos a ampliar un poquito aquí en este momento para que se vea. Vamos a mover esta regla para ponerla de este lado para que no nos obstaculice la vista. Entonces, ¿qué tenemos? El parámetro X1. Aquí le dimos valores que varían desde -1 hasta 1. Y X y Y1. Con X1 y Y1 hemos definido el punto 1, que es X1, fíjese que aquí están, más abajo lo vamos a nombrar como número complejo, Z1 y Z2. En este caso, ese punto 1 está en el 0,0. Y el X2 y Y2, que en este caso ese punto está en el 1/2,0, mírelo aquí. Más abajo, hemos definido la distancia usual, o simplemente el módulo
eh, el módulo de la diferencia de dos números complejos. Es la distancia usual en R2 o también simplemente sería el módulo de la diferencia de, o sea, Z sub 1 y Z sub 2. Z sub 2 menos Z sub 1, Z sub 1 menos Z sub 2, que es la distancia usual en el plano complejo. Aquí se ha introducido la nueva distancia, esta distancia que usted puede ver en esta parte. Entonces, esta distancia entre dos números complejos está dada por el logaritmo de, en el numerador, el módulo de 1 menos Z por el conjugado de W más el módulo de Z menos W entre este numerador aquí intercambiando el Z y el W por el conjugado, o sea, el mismo, perdón, aquí el mismo y aquí menos. Entonces, esa función en ese espacio define una métrica. Les recomendamos ver los videos anteriores para que recuerde, aunque nosotros lo vamos a decir, qué propiedades tiene que tener esta función para definir una métrica en este espacio, en este conjunto. Esto es un conjunto no vacío. Para nosotros sería el conjunto de todos los números complejos cuyo módulo es menor que 1, o sea, que viven aquí. En este caso, ya este es el mismo texto que está aquí. Se ha escrito el texto. Le hemos llamado distancia H, ya ustedes la habían visto en una parecida, en un ejemplo anterior, en el video anterior, les recomiendo que lo vean. Y aquí lo que hemos hecho es declarar a esos puntos como número complejo también, o sea, llamado Z sub 1. Para nosotros, en vez de usar W y Z, le llamaremos Z sub 1 y Z sub 2. Así que Z sub 1 es lo que sería el punto 1 y Z sub 2 sería lo que es el punto 2. Esa distancia que está ahí, ya aquí está escrita. Vamos a mover esta regla para que nos permita ver un poquito más aquí abajo. Está escrita esta distancia en términos de esos dos números complejos. Bueno, para hacer una métrica, observen los videos anteriores, aunque nosotros no vamos a demostrar que ella es una métrica, pero sí vamos a demostrar las dos primeras propiedades que la hacen ser métrica. Y le vamos a dejar a ustedes que ustedes demuestren la desigualdad triangular, ¿verdad? Ella es una métrica. Vamos a demostrar las dos primeras propiedades que la define como métrica en este espacio, en este conjunto no vacío. Y le dejamos a ustedes que demuestren la desigualdad triangular. De manera práctica, en este momento, lo que más nos interesa es jugar. Bueno, como ya la tenemos aquí, vamos a mover esto un poquito más. Vamos, bueno, ahí la podemos dejar ahí. Ahí se ve bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa jugar un poquito y observar que, bueno, aquí tenemos la distancia desde el 0 al 1 medio. Obviamente que la distancia usual de 0 a 1 medio es 1 medio. Mientras que esta distancia es 1.1. Nótese, perdón, vamos nosotros a recordarle a ustedes que ya esta distancia, bueno, la habíamos visto. Si yo tomara aquí que uno de los dos es el origen, primero vamos a ver que la distancia desde Z1 a Z2 es la misma que la distancia de Z2 a Z1. Está aquí. Vamos a observarlo automáticamente, o sea que guarda simetría. Antes de seguir, vamos a tomar la expresión y demostrar las dos primeras propiedades que tiene que tener una métrica
Y la de la desigualdad triangular, pues obviamente se la dejamos a ustedes. Vamos a familiarizarnos un poquito con ella y luego venimos aquí en la parte final y nos movemos sobre dos puntos cualesquiera. Bien, vamos a llevarnos. Ya previamente la tenemos aquí y vamos a escribir. Usted recordará qué se necesita para que una función sobre un conjunto no vacío, más bien sobre el conjunto producto, defina una métrica. Recuerde, si teníamos un conjunto no vacío, X, y una función, de manera que esa función estaba definida sobre el conjunto producto en los reales, de manera que esa función cumplía con las siguientes propiedades y era que la distancia, claro, le estamos llamando distancia suponiendo que ya cumple con las propiedades. O sea, era distancia si cumplía con todas esas propiedades. Si teníamos tres elementos, vamos a ponerlo aquí para hacer un poquito más formal. Para todos X, Y, Z que pertenecen al conjunto, se debía cumplir que la distancia desde el elemento X al elemento Y tenía que ser mayor que cero y que esa distancia desde el elemento X al elemento Y era igual a cero si y solo si X era igual a Y. Bueno, pues esa era la primera de las tres. Vamos a observar que esto cumple con esa relación. Para observar, como hemos dicho en videos anteriores, yo tengo que conocer elementos o propiedades vinculados con lo que estoy usando para definir lo que sería mi distancia. Aquí logaritmo y aquí módulo. En el caso de los números complejos, conocer algunas propiedades. Entonces, la función logaritmo, nosotros debemos conocer algo de ella. Aprovechamos la función logaritmo y entonces, bueno, vamos a mostrar aquí la función logaritmo, algunas propiedades, es bueno que ustedes conozcan, pero bien, vamos a abrir una ventana, otra ventana de GeoGebra. Y entonces la función logaritmo, vamos a poner y igual, vamos a darle el logaritmo natural. Bueno, vamos a aprovechar incluso para poner algunas bases a variar. Así que tendríamos, eh, bueno, vamos a poner logaritmo, no vamos a variar mucho. Logaritmo, ahí está en base 10. Esto es si fuera en base 2. Vamos a poner un logaritmo en base B. De X. A ver si aquí lo cogen. Vamos a insertar el parámetro para la base. Vamos a decir que esa base B sería un valor entre negativo, entre cero. Vamos a poner que no puede ser cero. Cero, ¿verdad? Vamos a poner 0.1 y 0.99. Y entonces tenemos aquí el logaritmo en esta base. Vamos a escribir nuevamente y igual logaritmo. Bueno, este base 10
Este base 2. Vamos a poner logaritmo a ver si lo coge. Eh, eh, Vamos a ver este. Logaritmo en base B de X. Mírelo aquí. Logaritmo en base B de Bx. Ese logaritmo se ve muy ampliado. Vamos a ponerlo. Esta base están variando entre 0 y 1. Vamos a poner esta base a moverse un poco aquí. Mire aquí el logaritmo. Esta es la función logarítmica. Incluso lo que hemos hecho es poner la base a variar entre 0 y 1. Obviamente que en otro video hemos dicho que si la función logarítmica tiene la base entre 0 y 1, ella es decreciente. Vamos a tomarle la función y vamos a dejarle un rastro y vamos a ponerla un poco más gruesa, la línea un poquito más gruesa. Y luego también vamos a ponerle un color, qué sé yo. Vamos a dejarle ese color verde, si le parece, un verde más clarito. Luego entonces tenemos, tenemos ya esto. Entonces vamos a poner el parámetro a moverse. Vamos a cerrar aquí. Déjame mover un poco más abajo. Y vamos a cerrar aquí. Entonces vamos a poner el parámetro del deslizador. Y aquí observamos el rastro que va teniendo la función logarítmica con base entre 0 y 1 prácticamente, cómo va subiendo. Si me acerco a 0, va un poco más acá arriba, pero si voy al 1, se va comportando casi como si fuese una línea recta, que no lo es, porque no puede ser 1 la base. Ahora vamos a introducir el otro parámetro para tener la creciente, porque en el caso nuestro la función logarítmica que nosotros teníamos ya era la creciente. Bien, entonces, dado aquí, vamos a introducir otro parámetro para otra base, le vamos a llamar a esta base, la vamos a llamarle B para simbolizar que es la B mayúscula y vamos a ponerla desde 1.1 hasta 5, la podemos dejar ahí, pero vamos a ponerla hasta, hasta 2 o hasta 1.9, más o menos para verla variando como la otra forma. Ya está una base mayor que 1. Y entonces, ya teniendo ese parámetro, pues escribimos nuestra función logarítmica con base mayor que 1, la cual será creciente. Esto lo hago, repito, para que le sirva, ¿verdad? A las personas. Sería logaritmo. Vamos a coger este que tiene cualquier base, entonces base B mayúscula. Y aquí le ponemos X. Y fíjese que ya esta es esta que está aquí. La vamos a mover un poquito sin primero. Y observamos que esta es la función logarítmica, ¿verdad? Con base mayor que 1 que es creciente. Lo importante es que a partir del 1, la función que esta que es creciente, que es la que vamos a mostrar ahorita, es una función positiva. O sea, para el argumento igual a 1 es igual a 0. Y para el argumento mayor que 1, pues es positiva, vinculada con el ejercicio que queremos. Vamos a ponerla un poco más grande. El color lo vamos a dejar un poco rojo aquí, pero un poco rojo ese claro.
oeste, y en estilo un poco más gruesa. Bueno, vamos a dejarla ahí ya, está bien. Vamos a cerrar aquí, pues le ponemos el rastro, nos faltó ponerle rastro y de paso le ponemos el rastro a la otra también para que se mueva. Ponemos esta parte aquí y le damos a los dos. Aquí está el rastro. El rastro de esta no lo tiene, pero esta sí. Vamos a pausar la verde para ponerle rastro también a la verde. El parámetro verde aquí, eh, el incremento estaba muy continuo, vamos a ponerle 0.1 para que no salga con todo el color como ahorita. Y ahora sí, le damos a los dos, a ambos. Entonces, lo importante, ah, un segundito, aquí, ¿dónde está la verde? Vamos a darle ahí a la verde. No se está moviendo la verde. Vamos a ver qué fue lo que pasó con la verde. Que tiene incremento cero, 0.1. Aquí no le llegué a poner el incremento. Entonces, ahora sí. Mírala aquí. Entonces, mire, la verde se está moviendo. Esa es la función logarítmica decreciente. Mientras que la roja es la función logarítmica creciente, dependiendo de la base mayor que 1 en la roja, en esta roja que está aquí. Bueno, realmente estas animaciones pues ilustran mucho, pero de todo ello lo único que nos interesa a nosotros, primero, ver la roja, que la tenemos creciente, y observar que es creciente, la roja, con la base mayor que 1, pues simplemente a partir del 1 es positiva y para el argumento igual a 1, pues es igual a 0. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Entonces, volviendo aquí, en esta parte, observamos nosotros que nuestro argumento es esta parte que está aquí. Esa parte del argumento, nosotros, aquí la base es mayor que 1, entonces tendremos que para cualquier base mayor que 1 es que estamos trabajando. Pudiera ser 5, 6, la que sea, 10. Y otra cosa que vamos a observar es que vamos a observar que esto no es negativo. O sea, incluso vamos a observar que ese argumento tiene que ser mayor o igual que 1. Porque si fuera menor que 1, la función que acabamos de ver ahora, pues me está dando negativo. Entonces el logaritmo de una cantidad entre 0 y 1, para ella que es creciente, me daría negativo y no cumpliría la primera parte de la no negatividad. O sea, vamos a demostrar que el argumento es mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. O sea, que el argumento no es negativo, que es mayor o igual que 1. Entonces, para demostrar que ese argumento es mayor o igual que 1, volvemos aquí. Primeramente, observamos que el numerador, o sea, aquí el numerador, está compuesto por el módulo, la suma de dos módulos. Y entonces el módulo de un número complejo, se debe saber que el módulo de un número complejo es igual
Si multiplicamos un número complejo por su conjugado, esto sería igual al módulo al cuadrado. Y el módulo, que representa ya una distancia también, es una cantidad que pertenece a los números reales no negativos. Entonces, la suma de dos cantidades no negativas, pues obviamente me dan una cantidad no negativa en el numerador. El único que me falta analizar es el denominador, o sea que el denominador no es negativo porque ya el numerador es positivo aquí. Entonces, tenemos que verificar que eh, el módulo de 1 menos z por el conjugado de W menos el módulo de z menos W es mayor que cero. De hecho, esto que es mayor que cero, este no es cero. Pero vamos a demostrar que esto es mayor que cero. Bueno, nos vamos a la próxima pizarra y la demostración la hacemos de la siguiente manera. Aquí. Entonces, aquí en nuestra pizarra número 2, lo que queremos demostrar, para demostrar que eso es mayor que cero, es equivalente a demostrar que 1 menos z por el conjugado de z, que esta parte entonces es mayor que z, que el módulo de z menos w. Entonces, o lo que es lo mismo, que el módulo de z menos w es menor que 1 menos z por el conjugado de w. ¿Qué vamos a hacer? Estas dos cantidades son positivas. Elevamos al cuadrado a ambos lados. Y al elevar al cuadrado a ambos lados, recuérdese que el z y el w son cantidades tales que su módulo es menor que 1 y que el módulo de z también es menor que 1 porque son números complejos que estaban dentro del círculo que ya indicamos. Entonces, al elevar al cuadrado a ambos lados, nosotros conocemos la propiedad que acabamos de decir hace un ratito. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero vamos a desarrollar este y este lado. Recuérdese que el módulo de un número complejo es igual, o sea, él por su conjugado es igual al módulo de él al cuadrado. Entonces, por definición, por esta definición de módulo en términos del conjugado, pues simplemente desarrollamos ambos lados. De este lado vamos a tener z menos w por el conjugado de z menos w. Eso es por la definición de ese módulo al cuadrado. Esto debería ser menor que 1 menos z menos el conjugado de w multiplicado por 1 menos z menos el conjugado de w conjugado. El conjugado tiene las siguientes propiedades, y es que el conjugado de una suma o resta es la resta de los conjugados, y que el conjugado del conjugado pues vuelve al original. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Vamos a llevarnos esta parte a la próxima pizarra y entonces tendríamos lo siguiente. Entonces, seguimos y tendríamos lo siguiente. Efectuando esto tendríamos aquí entonces, efectuando este lado de aquí, podemos escribir z menos w por el conjugado de z menos el conjugado de w.
tendría que ser menor que 1 menos Z menos por el conjugado de W por el conjugado de 1, pero el conjugado de 1, como es un número real, es igual a él mismo. Estamos diciendo que el conjugado de 1, pues simplemente 1 aquí. Y el conjugado de Z por el conjugado de W, conjugado de un producto, el producto de los conjugados. Entonces tendríamos conjugado aquí y aquí W conjugado, conjugado. Y eso me va a dar el conjugado de Z por W. O sea, sería menos el conjugado de Z por W. Desarrollando este lado, aquí tendríamos Z por el conjugado de Z. Aquí tendríamos esto aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación frente a la sustracción. Luego tendríamos menos Z por el conjugado de W. Ahora venimos con este. Puede ser que los números complejos son conmutativos, la multiplicación. Entonces aquí tendríamos menos, menos W por el conjugado de Z. Y del otro lado tendríamos aquí más W por el conjugado de W. Del otro lado, aquí de este lado tendríamos 1 por 1, que es 1, menos Z conjugado por W. Ahora venimos con este, sería menos Z W conjugado. Y esta por este que está aquí, aplicando la asociativa, pues simplemente sería más Z por Z conjugado, organizándolo, conmutando y asociando, y W por W conjugado. Luego, ¿qué tenemos aquí? Bueno, sencillo. Esto que está aquí es el módulo de Z elevado al cuadrado menos estas cantidades que tenemos aquí. Vamos a ver. Disculpe, hay que... perfecto. Muy bien. Entonces, estas cantidades que tenemos aquí, ya estas son comunes con esta que tenemos. Es decir, aquí tenemos Z por el conjugado de W, este está aquí también. Y la otra también la tenemos aquí, o sea, esta dos la podemos simplificar. Entonces, sería más del otro lado aquí. Tenemos el módulo de W elevado al cuadrado. Luego, me queda que eso debe ser menor que 1, 1. Vamos a revisar algo aquí. Aquí, este por el conjugado, si este está bien. Este otro por el conjugado. Entonces, eso debe ser menor que 1. Y la otra parte que me queda aquí es más el módulo de Z elevado al cuadrado, que es este, por el módulo de W elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa parte observamos, simplificando, esa parte que tenemos ahí. Es decir, tenemos módulo de Z, módulo de W, módulo de Z, módulo de W, elevado al cuadrado de este W, tiene que ser menor que esta cantidad que tenemos aquí. Muy bien. Si usted prefiere, obviamente,
también lo puede llevar todo de un mismo lado. Es decir, si usted observa, lo puede llevar todo de un mismo lado, todo esto de un mismo lado. Vamos a colocarlo de este lado. Vamos a ponerlo en la próxima pizarra. Recuérdese lo que tenemos aquí. Y entonces se vería de la siguiente manera, para que observe. O sea, es como sumando el opuesto de este lado a ambos lados. Entonces tendríamos lo siguiente. O sea, sumando el opuesto de esto a ambos lados, tendríamos lo siguiente. ¿Qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Eh, Tendríamos 0, que es lo que queda ahí, es menor que 1, que ya estaba ahí, menos el módulo de z elevado al cuadrado, ese fue el opuesto, menos el módulo de w elevado al cuadrado, que es el otro que estaba del otro lado, más el módulo de z al cuadrado por el módulo de w al cuadrado. Aquí podemos sacar entre estos dos un factor común. Sería 0 menor que 1 menos el módulo de z elevado al cuadrado. Y aquí factor común sería más el módulo de w al cuadrado por eh, simplemente por 1. Es decir, si nosotros escribimos aquí el módulo de w, vamos a ponerle un menos para intercambiarlo y que se observe de una vez aquí. Vamos a ponerle un menos, diciendo que estamos sacando menos el módulo de w al cuadrado como factor común. Entonces tendríamos menos el módulo de w al cuadrado. Entonces de este me va a quedar 1 menos el módulo de z elevado al cuadrado. Ahora sigo en factor común. De esta parte, eso fue un factor común aquí. Me queda 0. Y de esto entonces me queda 1 menos el módulo de z elevado al cuadrado por 1 menos el módulo de w elevado al cuadrado. Esta parte ya automáticamente mayor. Esta parte que está aquí es positiva. ¿Por qué esta parte es positiva? Porque recuérdese que hemos dicho desde el principio que el módulo de z era menor que 1 porque estaba en el círculo unitario. O sea que el módulo de z elevado al cuadrado también es menor que 1. Entonces, 1 menos esta cantidad va a ser positivo y esta también va a ser positivo. Entonces, esto es mayor que 0 automáticamente. Luego, ahí se demuestra que ese denominador era mayor que 0. Ese denominador que nosotros teníamos ahí en la expresión era mayor que 0. O sea, es mayor que 0 el denominador de la expresión que tenemos, o sea, esta. El numerador es positivo y el denominador es positivo, entonces esa cantidad es positiva. Ahora lo que vamos a demostrar es que esa expresión es mayor que 1. Y obviamente, luego vamos a ver cuándo será igual a 1. Bajo qué condiciones de w y de z sería igual a 1. Entonces, el numerador, repito, es positivo y el denominador es positivo. Esta cantidad no es negativa. Vamos a demostrar que es mayor que 1 y vamos a ver bajo qué condiciones sería igual a 1. Entonces, ¿cómo demostramos que esa cantidad? Repito, estamos demostrando que esto es mayor que 1 porque el logaritmo para valores mayor que 1 es que es positivo. Y para 1 entonces daría 0.
Primero, ese logaritmo va a dar 0 si el argumento obviamente es igual a 1. Vamos primero a demostrar entonces que esta expresión, entonces ya sabemos que no es negativa porque el denominador es positivo y el numerador es positivo. Entonces ahora vamos a demostrar que ese argumento que está ahí es mayor o igual que 1. Pues bien, seguimos en esta parte. Estamos copiando. Queremos demostrar que ese argumento es mayor o igual que 1. Que este argumento es mayor o igual que 1. ¿Cómo hacemos para demostrar que eso es mayor o igual que 1? Inmediato. Entonces, si ya sabemos que el denominador es positivo, pues podemos multiplicar por ese denominador a ambos lados. ¿Por qué? Porque ya él es positivo y esta desigualdad no cambia. Entonces vamos a tener que el numerador, que es 1 menos, el módulo de 1 menos z por el conjugado W, más el módulo de z menos W, tiene que ser mayor o igual, multiplicando por el denominador a ambos lados, que el módulo de 1 menos z por el conjugado de W, menos el módulo de z menos W. Y esto aquí es inmediato porque simplemente restamos esta cantidad a ambos lados de la desigualdad. ¿Y qué me queda? Que el módulo de z menos W obviamente es mayor o igual que el opuesto. Es mayor o igual que el módulo de z menos W. Claro, si usted todavía no lo ve aquí, que esto es mayor que esto, puede sumar el opuesto de esa misma cantidad a ambos lados y me queda 2 veces el módulo de z menos W es mayor o igual que 0 y me queda que un módulo obviamente es mayor o igual que 0, que ahí debes saber que el módulo de un número complejo por la definición es mayor o igual que 0. Eso le implica a usted entonces que esto es mayor o igual que 1. ¿En qué condiciones sería 1? Ya sabemos que como el argumento es mayor o igual que 1, la función logarítmica que ya vimos era una función creciente. Entonces, el resultado a partir de 1, en 1 era 0, y para valores mayor que 1, vamos a llamarle u al argumento. Entonces, el logaritmo de u, ¿verdad? Era mayor que 0 para valores de u, siendo todo esto u mayor que 1, mayor o igual que 1, y cuando fuera igual a 1, entonces era que era 0. Ya demostramos que el argumento es mayor o igual que 1, por ende no puede ser negativo el resultado y simplemente pasamos a demostrar que es igual a 1, obviamente, y es igual a 1 cuando W sea igual a Z. Así que va a ser igual a 1 cuando W sea igual a Z. Vamos a observarlo rápidamente. Aquí, próxima pizarra. Podemos tomar aquí este anterior para no tener que estarnos copiando nuevamente. Entonces, ¿bajo qué condición esto es igual a 1? Es inmediato también ver en qué condición es igual a 1. Nótese que hay cosas que alguien podría decir, no, esto es inmediato. En análisis decimos que demostramos todo. Que no, bueno, casi todo, obviamente.
pero no podemos asumir como teorema algo que no es teorema. Entonces esto es igual a 1, dado que el numerador es igual. Esto es igual a 1 si el numerador es igual al denominador. Entonces, el numerador, observe, para no escribir tanto, el numerador es de la forma A más B. Y estamos diciendo que A más B es igual a A menos B. Simplificando A y B, simplificando A en ambos lados, eso pasa, estamos llamando a este A y a este B, a este módulo. Eso pasa si, solo si B fuera igual al opuesto. Pero quién es B? Estamos diciendo que eso pasa si el módulo de Z menos W es igual al opuesto del módulo de Z menos W. Aquí nosotros podemos sumar a ambos lados el opuesto y vamos a tener que 2 veces el módulo de Z menos W tendría que ser igual a 0. Dividiendo entre 2, el módulo de Z menos W tendría que ser igual a 0. Y el módulo es igual a 0 sí y solo sí, porque el módulo es una distancia también. Sí, solo sí, Z menos W es igual a 0, lo cual implica que Z es igual a W. Entonces, cuando Z sea igual a W es que esto va a dar 1. Y cuando esto da 1, pues el logaritmo de esto pues me va a dar 0. O sea que ahí está demostrada la no negatividad. Recuérdese que la no negatividad decía esto, que la distancia tiene que ser positiva y que igual a 0 si, solo si los elementos son iguales. Y eso es lo que se ha demostrado ahora. La segunda que vamos a demostrar, y le dijimos que la tercera se la dejamos a usted demostrarla, es la simetría. Para hacer una distancia debe pasar, y nos vamos a llevar la expresión completa porque esta parte es inmediata, que simplemente al intercambiar los elementos, eh, en la distancia desde A hasta B, tiene que darme lo mismo que la distancia desde B hasta A. Entonces, observemos aquí. Esta es la distancia desde Z a W, que ya está ahí. Entonces vamos a hacer, ¿quién sería la distancia de W hasta Z? La distancia desde W hasta Z, como se observa ahí, simplemente va a ser igual al logaritmo de el módulo de 1 menos, observe que aquí el W es que está primero, entonces vamos a tener, nosotros vamos a tener W por Z conjugado, o sea, el conjugado es el segundo, más el módulo de lo siguiente, sería el módulo de Z menos W. Aquí lo podemos cambiar. Vamos a cambiarlo para que se vea. Sería el módulo de, aquí sería poner primero esto, el Z menos W. Z menos W. Entre 1 menos W por el conjugado de Z menos el módulo de Z menos W. ¿Qué es lo que nosotros queremos demostrar? Que esas dos expresiones son, perdón, aquí en módulo. Que esas dos expresiones son iguales. Queremos demostrar que esas dos expresiones
son iguales. Entonces, para demostrar que son iguales, simplemente igualamos. Recuerde que el logaritmo es una función, en este caso, como esa cantidad era mayor que 1, era una cantidad, es una expresión que es estrictamente creciente. Entonces, la función logarítmica, por ser estrictamente creciente, ¿verdad? Es una función inyectiva. O sea que si estamos, para que estos elementos sean iguales, debe pasar que los argumentos sean iguales. La función logarítmica es una función estrictamente creciente. Entonces, para que estos elementos sean iguales, repito, debe pasar que los argumentos tienen que ser iguales por la función logarítmica. Ser estrictamente creciente es inyectiva, 1 a 1. Pero además, usted lo puede demostrar. Puede demostrarlo de la siguiente manera. O sea, si el logaritmo de estas cantidades son iguales, los argumentos son iguales, recuérdese que el módulo de z menos w es lo mismo que decir que el módulo de w menos z. ¿Por qué? Porque aquí le puede sacar un factor común, -1, como lo hicimos en el video anterior. Y esta parte que está aquí es igual a esta parte que está aquí, igual a esta. Y entonces puede demostrar que entonces tendría esta y esta puede demostrar que son iguales. O sea, estos dos divisiones es igual a esta que está aquí. Es decir, se da la simetría. Eso, esta parte, si usted quiere, lo escribe en detalle y es parte también del elemento que le permito que le agregue. La otra que quiero que ustedes demuestren es la desigualdad triangular. O sea, que la distancia desde algún elemento Z a algún elemento W es menor o igual que la distancia desde Z a U más la distancia hiperbólica en este caso desde U a W. Bien, usted demuestra esa parte que falta. El resto de nuestra tutoría simplemente volver a jugar un poquito. Quiero que demuestre, termine de escribir de manera clara la demostración de la simetría y también que demuestre la desigualdad triangular, y esta desigualdad triangular que la demuestre con técnicas solamente de variable compleja y usando la propiedad de los logaritmos. O sea, ahorita le voy a explicar qué significa. Entonces, jóvenes, volviendo aquí a otra cosa, también recuérdese que el módulo de un número complejo es igual al módulo de su conjugado también. El módulo de un número complejo es igual al módulo de su conjugado. Se puede simplificar y esta ponerla y ver bajo qué condiciones, pues también tiene la misma. Vamos a volver a la parte divertida de aquí de jugar un poquito, porque para esto lo hicimos aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la distancia usual desde 0 a 1/2, obviamente que aquí tenemos que es 1/2, mírela aquí. Pero esa distancia hiperbólica es el logaritmo aquí tenemos 0
O sea que, por ejemplo, uno de estos dos es cero. Note aquí, mire, quiero que observe. Si uno de estos dos es cero, aquí me queda uno nada más. Y el módulo de uno es uno. Y entonces aquí me quedaría el módulo del otro. O sea, el módulo de z sub 2. Pero z sub 2 en este caso es un número real. O sea que el módulo de él es igual al valor absoluto de él y es positivo. O sea que en el numerador me queda uno más un medio y en el denominador me queda uno menos un medio. Uno más un medio es 3 medios y uno menos un medio. Sería 3 medios entre un medio. 3 medios entre un medio es 3. Porque usted dice 3 medios multiplicado por el recíproco es 3. O sea, eso es el logaritmo de 3. Vamos a sustituirlo aquí en Wolfram. Vamos a escribirlo. Sería logaritmo de 3. Logaritmo de 3. Entonces, logaritmo de 3 sería la distancia de 0 a un medio. La distancia de 0 a un medio, logaritmo de 3, míralo ahí el valor, aproximadamente logaritmo de 3. Vamos a observarlo allá. La distancia de 0 a un medio, esa distancia h es, vamos a observarlo otra vez aquí. Aquí dice 1.01, es que está redondeado. No recuerdo bien cómo ponerle más decimal. Vamos a ver. Creo, deja ver si es por aquí. Vamos a setting. Ah, mire, aquí están con 2 decimales. Vamos a ponerle más decimales. Vamos a ponerle 5. Entonces, a ponerle 5 decimales, debería pasar que al ponerle esa cantidad de decimales, pues debe parecerse al resultado que me dio Wolfram. Vamos a ver, mira, vamos a bajar aquí. Míralo aquí. ¿Lo está viendo? Entonces, en valor exacto es el logaritmo de 3. Esa es la distancia entre 0 y un medio. Vamos a mover aquí estos puntos. Fíjese, esto es una métrica ya entre dos puntos, dos números complejos cualesquiera aquí dentro. Claro, no hemos demostrado la desigualdad triangular. Esa es la distancia desde 0 a un medio. Vamos a intercambiar las posiciones. Vamos a poner este aquí. Vamos a moverlo un poquito. Y este aquí. Mire que la distancia es la misma. La distancia desde A hasta B es la misma distancia que desde B hasta A. Vamos a ponerlo aquí y aquí. Esa es la distancia. Aquí nos está dando 3 puntos. Claro, es sustituirlo ahí simplemente. Esos números complejos. Ya este le está calculando. Aquí dice 3.52 aproximadamente. ¿Lo ve? Esa es la distancia desde Z sub 1 a Z sub 2. Vamos a cambiarlo de posiciones. Y observe que es la misma distancia. O sea, la distancia, la simetría se verifica. Usted termina de mostrar el formalismo allá. Desde el principio le dije que le iba a dejar esas dos elementos para que lo demostraran. Entonces, vamos a volver aquí. Z sub 1, Z sub 2. Vamos a movernos un poquito aquí. Esta sería, recuérdense que esta es una circunferencia de radio 1. En términos
de, en términos de, si yo dejo a ese Z sub 1 fijo y ese Z sub 2 lo muevo solo sobre la recta real, esta distancia se simplifica. Y sobre esta recta real de 0 a 1, sería, aquí me quedaría 1 más, y como el Z sub 2 es un número real, y el Z sub 1 es 0, sería 1 más Z sub 2, y abajo 1 menos Z sub 2, siendo Z sub 2 un número real entre 0 y 1, ¿verdad? Pero Z sub 2 no podría ser 1, porque si Z sub 2 fuera 1, me quedaría abajo un 0, y entonces ahí tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, fíjese que si Z sudó, mírelo ahí, mire, si Z su, si yo lo calculo ahí, si digo Z su 1 es 0 y Z su 2 es 1, automáticamente me da infinito. ¿Por qué? Porque tendríamos arriba 1 más 1, pero abajo tendríamos 0. Entonces tendríamos el logaritmo de una cantidad infinitamente grande que sigue siendo infinito. O sea que la distancia ahí, obviamente, por eso estamos diciendo que los puntos de la frontera no están incluidos, pero si yo en los diámetros son de esta circunferencia, distancias que pasan por los centros. Si yo en los diámetros, en cualquier diámetro, me voy acercando a la frontera, esta distancia se va haciendo infinita. ¿Mm? Se va haciendo infinita si me voy a la frontera, a la frontera. Claro que en la frontera se va a disparar más rápido cuando llegue ahí. Mírela ahí, infinita. Cualquier diámetro tiene distancia infinita. Cualquier diámetro tiene distancia infinita. Si lo pongo aquí y aquí, tiene distancia infinita. Ya vimos por qué. Entonces, vamos a ver ahorita por qué. ¿Por qué? O sea, ¿con qué se relaciona esa métrica? Igual, obviamente, lo estamos moviendo por aquí. Quiero que vaya comparando, ¿verdad? Esta es la distancia usual y esta es una distancia, pero también lo podríamos dar con animaciones por esta parte aquí, dándole que se muevan algunos. Vamos a mover el punto 2, por ejemplo, y entonces estamos moviendo el punto 2. Esa hace rato que ese sí salió, mire, aquí estamos moviéndolo. Desde que pase de ahí ya dice que no está definido. Por lo que ya le dije. Pero entonces también vamos a tener diámetro infinito. Perdón, distancia infinita. Bien, ¿a qué se debe esta distancia? Ya nosotros estamos concluyendo nuestra tutoría. Este es un modelo muy importante. Y este modelo que está aquí es el modelo de Poincaré de la geometría, el modelo de Poincaré de la geometría hiperbólica. O sea que la geometría hiperbólica se desarrolla aquí sobre este círculo unitario. Lo importante en el modelo de Poincaré es saber quiénes serían las rectas en este modelo. Y las rectas aquí en este modelo son específicamente circunferencias. Vamos a poner una circunferencia como imagen, no necesariamente es que esta circunferencia va a ser eh, una recta, pero vamos a poner una. El modelo aquí son de esta forma. Son, bueno,
disculpen, vamos a tratar de hacerlo lo más real posible. Son arcos de circunferencia que son normales a esa circunferencia. O sea, estas son las rectas de aquí. Son rectas siempre que sean normales a esta circunferencia, es decir, que aquí la tangente que entra sea perpendicular a la tangente de aquí. Son arcos de circunferencia. Estas son las rectas en el modelo de Poincaré para esta geometría, que es la geometría hiperbólica. Estas son las rectas. ¿Qué otras son rectas también? Los diámetros también son rectas, porque los diámetros que vienen o cualquier rayo, ¿verdad? Son diámetros, son rayos que pasan por el centro y van a ser normales aquí a una tangente. Recuérdense que el radio de una circunferencia es perpendicular a la tangente en ese punto de tangencia. Entonces, esas también son rectas. Entonces, aquí se desarrolla la geometría hiperbólica, se pueden demostrar algunas cosas que difieren de la geometría euclidia, y esa es la métrica hiperbólica. En ese modelo, esa es la métrica hiperbólica. Estas son las rectas. Obviamente que esto es un espacio métrico ya. En este caso, esto es un espacio métrico. Hay propiedades que esta métrica no cumple. Por ejemplo, si nosotros tomamos ese segmento aquí, ahí ya vimos que ese segmento, perdón, vamos a volver aquí para coger esta expresión. Bueno, vamos a borrar el anterior y vamos a tomar aquí para volver. O sea, ese segmento que teníamos aquí. Fíjese que ese segmento ahí, de 0 a 1 medio, volviendo hacia atrás, de 0 a 1 medio, tiene una distancia de 1.909.09861. O sea, ese era el logaritmo de 3 que ya dijimos. Vamos a moverlo aquí abajo a ver algo. Nótese que ese segmento en la distancia usual va a seguir teniendo el 1 medio, ¿lo ve? Pero en esta distancia hiperbólica no, ya cambió. O sea que en esta métrica yo no puedo decir que esta métrica es invariante por traslación, ¿eh? Esa métrica, el moverlo, no significa que va a preservar la misma distancia. No es invariante por traslación. Importante que lo vean, ¿verdad? Mientras que aquel sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Note aquí, por ejemplo, desde negativo 0.5, lo voy a poner hasta 0.5, la distancia del segmento es 1. No sé si lo está viendo aquí. La distancia usual es 1. La otra es 2 puntos en aproximado, ¿verdad? Sustituyendo 2.19722. Pero si lo muevo aquí, fíjese que este cambió. Esta distancia no es invariante por traslación. La usual sí, sigue siendo 1 porque en la intuición esto es 1. Entonces, esta distancia no es invariante por traslación sobre el espacio. Como siempre, bueno, ya terminando, les recomendamos a ustedes que practiquen, ¿verdad? Que practiquen, esto es elegante. ¿Quién le va a hacer más animaciones a ustedes? También identificar los triángulos aquí
en esta, porque ya dijimos que estas son las rectas, entonces nosotros podríamos tener la idea del segmento de recta en estos serían pequeños segmentos de esta circunferencia, pequeños segmentos de esta circunferencia, vamos a decir así, disculpe que aquí no tocó, y entonces un triángulo en esta, bueno, vamos a borrar estos dos porque no se ven muy bien. Vamos a ponerlo ahí para que se vea un poco. Y vamos a coger uno aquí. Obviamente esto lo estamos haciendo, como dirían las personas, al ojo por ciento. No necesariamente que déjame quitar este. Vamos a ponerlo aquí. Así. Entonces, obsérvese que así sería la forma de un triángulo en esta geometría. Tendríamos, claro, esa no es la única, pero tendríamos un triángulo de esta forma, porque son tres segmentos de recta que se tocan, forman un triángulo hiperbólico, que era lo que le quería mostrar para jugar un poco. Terminando ya esta parte, jóvenes, como siempre, le dejé esta parte para último, pero es parte de la más importante. ¿De dónde o qué material referimos? Mire, la métrica que estábamos usando era esto. Esto pertenece a la geometría hiperbólica. Este material que ustedes ven aquí en pantalla, voy a ir al principio solamente para mostrarles, porque siempre respetamos la parte de derecho de autor. No es un libro en este caso, pero es de estos autores y ustedes pueden profundizar. De hecho, hay una joven que está trabajando un poco sobre esta geometría y la proyección, y pueden observar un video sobre la proyección estereográfica. Pero aquí tenemos este material que trata sobre la geometría hiperbólica en modelo de Poincaré. Y ya les decía, en este material ustedes lo pueden buscar, leer, está en internet sobre estos autores, profundizar un poco más. Aquí tenemos el plano hiperbólico, que ese es el interior de la circunferencia unitaria, la frontera. También aquí le dice cuáles elementos son lo considerados como recta. Esta es su frontera. Sus rectas hiperbólicas son arcos de circunferencia euclidiano, en C ortogonales a la frontera, como ya dijimos, o bien segmentos de recta, de línea recta, en C ortogonales a la frontera. Los segmentos, porque ya dijimos que lo que pasan por el centro son ortogonales a la frontera, o diámetro, en esto. Entonces, esas son las llamadas rectas hiperbólicas, que ya dijimos. Aquí tienen algunos ejemplos. Importante es que observen un poco sobre la geometría. Hay algunas cosas que no quiero que la demuestren por este camino, por ejemplo, la desigualdad triangular, cómo introducen una distancia, muy bello, por cierto, que a partir de relacionar el espacio de todas las transformaciones isométricas, el grupo, que forma un grupo, con eh, con la otra estructura, o sea, una estructura algebraica con la estructura geométrica, este grupo que está aquí, que hizo de ese espacio, que son todas las transformaciones de esta forma, por ejemplo, tal que ese sería un ángulo entre 0 y 2 pi. Fíjese que si teta es 0, pues simplemente es una transformación. Pues bien, no me voy a meter en esta parte porque no quiero
irme por aquí, pues este material ya lo está estudiando como una partecita y ampliando obviamente algunas demostraciones que los autores en ese momento no quisieron incluir como parte de otro trabajo. Entonces, jóvenes, ya le decíamos la longitud de una curva, ya ahí describe la recta. Esta distancia que usted observa aquí es la misma que le estábamos diciendo que programamos. Si el número, si uno estaba en el origen y el otro era un número real positivo de 0 a 1, mírela aquí. Y también hay algunas demostraciones elegantes que los autores presentan. Mire aquí ahora la misma distancia, pero no ya sobre la recta, sino desde 0 a cualquier número complejo, fijando Z1 igual a 0 y el otro. Ya entonces pues simplemente queda de esta forma. Usted lo puede observar. Las relaciones de métrica y esta que estaba aquí fue la que incluimos. Que por cierto eh, se conserva y después mudarse al semiplano superior. O sea, mediante este mapeo mudarse al semiplano superior. De todas formas, esto fue como una pequeña introducción a ese espacio métrico y mostrarle aquí con qué está relacionado ese espacio métrico, que es muy interesante, una geometría no euclidiana, como el modelo de Poincaré de la geometría hiperbólica, que hay varios modelos, o sea, también tenemos el otro modelo si nos mudamos al semiplano superior, ¿verdad? Entonces, importantísimo. De nuestra parte, jóvenes, ha sido un placer ya. Recordarles siempre que pueden consultar el canal. Este material va a estar aquí en el canal y que además pueden buscar directamente Juan Toribio Milanés, algunos recursos que pueden ser útiles o ir a mi página web y en ella pues también buscar en cursos y charlas. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y esperamos pues vernos pronto y que sigan disfrutando de la matemática como siempre. Bye bye.